El apartamento era un microcosmos de sueños rotos y esperanzas tenaces. Ubicado en un tercer piso sin ascensor de un edificio grisáceo, en los márgenes olvidados de la ciudad, apenas constaba de 2 habitaciones que olían a una mezcla persistente de humedad, cañerías viejas y la fritura barata del vecino. Las paredes, con su pintura desconchada revelando capas anteriores como cicatrices del tiempo, parecían encogerse cada día un poco más sobre Carlos y su hijo, Leo, apretándolos en su abrazo de precariedad. Carlos, un hombre que apenas había cruzado la treintena pero cuya mirada ya cargaba el peso de muchas vidas no vividas, observaba a su hijo. Leo, con la seriedad impropia de sus 8 años, intentaba una vez más el milagro de la resurrección con la suela desprendida de su única, gastada zapatilla deportiva. El pegamento, comprado en la tienda de todo a €1, era una promesa efímera, una solución tan temporal como la alegría en sus vidas, destinada a fallar tras unas pocas carreras en el patio del colegio. «Papá, ¿crees que aguantarán para mañana?» Iti, la voz de Leo, fina y cargada de una ansiedad infantil que partía el alma, rompió el silencio cargado del atardecer. «Mañana es el día de deportes. Dicen que haremos carreras de relevos». La perspectiva de la humillación pública, de ser el niño con los zapatos rotos, flotaba implícita en su pregunta. Se acercó, agachándose hasta quedar a la altura de su hijo, y le revolvió el pelo castaño, un gesto automático de cariño y protección. «Claro que sí, campeón. Esas zapatillas son unas veteranas de guerra. Han visto cosas peores. Y si no, quizás puedas correr descalzo como los atletas olímpicos antiguos. ¿Eh?» En su interior, la verdad era un pozo oscuro. No había plan B. El alquiler acumulaba 2 meses de retraso. La nevera bostezaba vacía salvo por un cartón de leche a punto de caducar y un par de huevos, unos zapatos nuevos. Un objeto tan cotidiano para otros niños representaban para ellos un Everest financiero. No la culpaba del todo. La presión de la pobreza, la incertidumbre constante del mañana y la frustración de vivir con un soñador empedernido habían terminado por quebrar su resistencia. Carlos, sin embargo, se aferraba a su sueño de ser actor con la obstinación de quien no tiene nada más a lo que agarrarse. Creía fervientemente en su talento, en esa capacidad camaleónica de habitar otras pieles, en la alquimia del escenario que podía transformar la grisura de su existencia en algo brillante. Pero la realidad, terca y prosaica, le golpeaba día tras día con sus negativas. Este último, el más cruel de los silencios. Migajas que apenas servían para mantener la cabeza fuera del agua. Cuando Leo, ajeno a las tormentas adultas, navegaba ya por el mar de los sueños en su pequeña cama, Carlos se hundía en la vieja butaca del salón, cuyo tapizado raído contaba historias de tiempos mejores. Con la única compañía de una bombilla de bajo consumo repasaba guiones de obras que nunca interpretaría. Declamaba monólogos shakespearianos frente al espejo agrietado del baño, intentando mantener viva esa llama interior que amenazaba con extinguirse bajo el peso de la realidad. Había noches en que la desesperación era una marea negra que le subía hasta la garganta. Se miraba al espejo y veía las ojeras violáceas, las incipientes arrugas de preocupación surcando su frente, el brillo perdido en sus ojos. ¿No era una locura? ¿Un egoísmo imperdonable sacrificar el bienestar de su hijo en el altar de una ambición probablemente inalcanzable? La idea de buscar un trabajo normal, un empleo de oficina de 9 a 5, gris pero seguro, le tentaba con la promesa de estabilidad, de poder comprarle a Leo esos malditos zapatos. Pero entonces, como un faro en la niebla, aparecía la imagen de Leo. Recordaba su risa contagiosa cuando le contaba cuentos antes de dormir, transformándose en ogros bonachones, princesas valientes o piratas intrépidos. Recordaba la admiración pura en sus ojos infantiles, esa fe inquebrantable en que su papá era capaz de cualquier cosa. Y recordaba la promesa, susurrada más para sí mismo que para el niño dormido. Un día, Leo, saldremos de aquí. Un día todos sabrán quién soy.
tendrás todo lo que te mereces. Y la llama, aunque débil, volvía a parpadear, negándose a morir. Una mañana gris de martes, mientras apuraba un café aguado y revisaba los anuncios de casting en un periódico arrugado rescatado de la basura, sus ojos se clavaron en una pequeña nota. Una productora independiente, de cierto renombre en círculos cinéfilos, buscaba protagonista para su nueva película. El título provisional era Cicatrices del alma. La descripción del personaje le erizó la piel. Un hombre roto, perseguido por fantasmas del pasado, que emprendía un doloroso viaje hacia la redención. Era él. Era el papel que llevaba esperando toda su vida. Un vehículo para desatar todo el torrente de emociones contenidas, para demostrar la profundidad de su registro actoral. La paga, detallada en letra pequeña, era más de lo que había ganado en los últimos 2 años juntos. Un nudo apretado se formó en su estómago, una amalgama de euforia y pánico. Y sí, la posibilidad era tan aterradora como embriagadora. Decidió que no tenía nada que perder, excepto la oportunidad misma. Se lanzó a la preparación con la energía del desesperado. Durante una semana, el apartamento se convirtió en su laboratorio de emociones. Investigó sobre traumas, adicciones, redención. Vivió y respiró al personaje hasta sentir que sus cicatrices eran las suyas. Ensayó frente al espejo, grabándose con el móvil prestado de su único amigo, Mateo, a quien también tuvo que pedirle dinero para una camisa decente y un corte de pelo. Se aprendió cada línea, cada pausa, cada inflexión del guión hasta que las palabras fluyeron como si nacieran de sus propias entrañas. El día de la audición, se despidió de Leo con un beso en la frente y una promesa muda en la mirada. La antesala de la sala de audiciones era un hervidero de nervios y talento. Rostros conocidos de la escena local, actores con currículums que empequeñecían el suyo, repasaban sus líneas con estudiada concentración. Por un instante, el síndrome del impostor le golpeó con fuerza. ¿Quién era él? Un don nadie con zapatos gastados para competir en esa liga. Pero entonces, la imagen de Leo intentando pegar su zapatilla volvió a su mente, nítida y dolorosa. Enderezó la espalda, respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, la atmósfera era tensa. El director, un hombre de mediana edad con fama de exigente y mirada de rayos X, y el productor, más afable pero igualmente escrutador, lo invitaron a tomar asiento. Carlos sintió el foco sobre él, el silencio expectante. Y entonces ocurrió la magia. Dejó de ser Carlos García, el padre soltero ahogado por las deudas. Se convirtió en Daniel, el personaje. El dolor, la rabia, la vulnerabilidad, la chispa de esperanza. Todo fluyó a través de él con una verdad que sorprendió incluso a sí mismo. Cada palabra resonó en la sala. Cada gesto fue preciso. Cada mirada contó una historia. Cuando pronunció la última línea, un silencio espeso, casi palpable, se instaló en la habitación. El director lo miró fijamente, sin parpadear, durante unos segundos que se estiraron como chicle. «Impresionante», murmuró el director casi para sí. Luego, recuperando la compostura, asintió. «Gracias, señor García. Ha sido intenso. Le llamaremos». La neutralidad del productor al despedirlo no consiguió apagar la pequeña llama de esperanza que se había encendido en su pecho. Salió de allí flotando, desconectado de la realidad. Los días siguientes fueron una agonía de espera. El teléfono se convirtió en un objeto de tortura. Cada llamada, un sobresalto que resultaba ser una oferta de telemarketing o un número equivocado. Intentaba mantener una fachada de normalidad frente a Leo, jugando con él, ayudándole con los deberes, pero por dentro la incertidumbre lo devoraba. Una tarde plomiza de jueves, mientras el olor a lluvia entraba por la ventana abierta y ayudaba a Leo a dibujar un paisaje imposible, lleno de monstruos amigables, el teléfono sonó. El corazón de Carlos dio un vuelco. Reconoció el prefijo. Descolgó con mano temblorosa. «¿Carlos García? Soy Marta.
la directora de casting de Cicatrices del Alma. El director no ha dejado de hablar de tu audición. Dice que naciste para interpretar a Daniel. Tuvo que agarrarse al marco de la puerta para no derrumbarse. Lágrimas, esta vez de pura e incontenible alegría, rodaron por sus mejillas. Gracias. Dios mío, gracias. Colgó el teléfono y, sin pensarlo, agarró a Leo por la cintura y lo levantó en vilo, girando con él en medio del pequeño salón. Leo, al principio desconcertado, pronto se contagió de la euforia desbordante de su padre, y sus risas se mezclaron en el aire cargado de emoción. El rodaje fue una vorágine de trabajo duro, madrugones y noches en vela, pero para Carlos fue como vivir un sueño. Cada día en el set era una lección, una oportunidad para aprender y crecer. Su talento natural, ahora liberado de las cadenas de la frustración, brilló con luz propia. La crítica se rindió ante la honestidad brutal de la historia y, sobre todo, ante la interpretación de Carlos. El teléfono de Carlos no paraba de sonar, pero esta vez eran agentes, directores de renombre, productores de Hollywood. Las ofertas se acumulaban, papeles protagonistas en grandes producciones, entrevistas en programas de máxima audiencia, sesiones de fotos para portadas de revistas. El dinero, ese fantasma que lo había perseguido durante años, empezó a fluir, abundante y constante. Fue un viaje a la zapatería más exclusiva de la ciudad. «Los que tú quieras», le dijo, con la voz embargada por la emoción y una sonrisa que parecía haber borrado todas las cicatrices de su rostro. Finalmente, escogió unas zapatillas deportivas de colores vibrantes, con luces intermitentes en las suelas que se encendían a cada paso. Dejaron atrás el apartamento húmedo y gris para instalarse en un piso amplio y luminoso, con un pequeño balcón lleno de plantas y vistas a un parque. Carlos se aseguró de que a Leo no le faltara nada material, pero, más importante aún, le regaló su tiempo, su presencia, su amor incondicional, ahora libre de la angustia económica que lo había atenazado durante tanto tiempo. Aunque la fama y el éxito lo rodeaban, Carlos nunca olvidó el sabor amargo de la necesidad, el tacto áspero de la desesperación. Mantuvo los pies firmemente anclados en la tierra, recordando siempre el punto de partida, agradecido por cada peldaño ascendido. Una noche, mientras arropaba a Leo en su nueva y cómoda cama, después de leerle un cuento sobre un caballero que vencía a un dragón, el niño lo miró con sus ojos serios y le dijo con convicción: «Papá, eres el mejor actor del mundo». «No, hijo», respondió en voz baja. «Solo soy un padre que tuvo suerte y que te quiere más que a nada en este universo». Y en esa sencilla y profunda verdad residía su mayor triunfo, su actuación más estelar, la recompensa más valiosa, la felicidad radiante en la mirada de su hijo, un niño con zapatos nuevos y un horizonte despejado por delante.